Muy buenos días, les damos la bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino desde la Asociación Gente para Servir, invitándoles para que continuemos en esta lectura de la Biblia en un año, hoy, abril 12, y nos acerquemos al primer libro de Samuel, en el capítulo 16 al capítulo 18 y Lucas, capítulo 13, del versículo 22 al 35. Hay un versículo que nos revela un misterio y es el misterio de poder reconocer que hay una mirada del Creador y una mirada de la creación. Nosotros somos creación y nuestro Creador tiene una forma de ver de manera muy diferente a como nosotros podemos verlo. Y es precisamente el versículo 7 del primer libro de Samuel, en el capítulo 16, que nos cuenta cómo esa visión del Señor es muy diferente a la nuestra. Ustedes se van a encontrar con el relato de Samuel el profeta, que es enviado de parte de Dios para ungir a un nuevo rey. Y dentro de una casa, dentro de una familia donde la mayoría de los hijos del padre de esta familia eran hombres que, según incluso a la mirada de su propio papá, eran dignos de ser llamados ante ese profeta, ¿sí? Pero este versículo nos deja ver cómo es que el Señor mira las cosas y cómo es que nosotros tenemos también que aprender a verla. Incluso el mismo profeta tiene que ser exhortado de parte de Dios y tiene que despertar de acuerdo a este llamado que le está haciendo a que viera más allá de lo que estaban viendo sus ojos físicos. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice, y Jehová dijo a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y con este versículo entonces vamos a quedarnos, por supuesto, invitándoles para que ustedes hagan la lectura de el resto de versículos y puedan encaminarse en una historia extraordinaria. Allí es donde aparece David en escena con relación al pueblo de Israel y una historia que seguramente a todos los cristianos nos trae muchísimas enseñanzas. Pero vamos a ir a Lucas capítulo 13, en el versículo del 22 en adelante, y nos va a permitir entender que hay una forma de ver las cosas y que nosotros tenemos que despertar y tenemos que pedirle a Dios que nos conceda el don de su espíritu para que nos despierte esos sentidos espirituales y podamos ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Por eso el Señor Jesucristo decía, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, porque hay algo más allá de lo que usted materialmente puede percibir. Y hay unas percepciones que solamente se pueden lograr desde el espíritu. Hacen parte de esos regalos, hacen parte de esas habilitaciones, de esas implementaciones que el Espíritu Santo nos concede cuando tenemos una relación anclada, firme con el Señor. Lucas entonces, en el capítulo 13, nos habla de la puerta estrecha, dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido,
y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. No solamente el profeta Samuel estaba buscando, conforme a su criterio, el nuevo rey para Israel. Venía, por supuesto, con una referencia porque Saúl, a comparación del nuevo rey, iba a ser ungido de parte de Dios para que gobernara Israel. Era un hombre de alta estatura, incluso era superior a todos en estatura, de hombros hacia arriba. Él era más alto. Él era evidentemente, em, pues ante los ojos de los hombres, pues muy superior. Ahora, cuando Samuel se encuentra con David, un pastor de ovejas, que no tenía seguramente la destreza militar de sus hermanos, la estatura, las condiciones para ser rey. Y es esa mirada humana que a veces nos aparta de los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros, porque las cosas no son como nosotros pensamos, las cosas son como Dios dice y como las tiene en su corazón. Y por supuesto que tenemos una mirada muy pequeña, muy enana respecto a la mirada que Dios tiene con nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? Es lo que realmente nos da a interesar y no lo que otros piensan, porque al fin y al cabo el pensamiento del otro va a estar condicionado a lo que está viendo en mí. Pero el Señor mira más allá incluso de lo que yo mismo puedo creer de mí mismo, porque Dios mira el corazón y el corazón del hombre es tan engañoso, dice la misma Biblia, que nosotros mismos nos engañamos en planes y propósitos que no corresponden, ¿sí? Ahora, con relación a Lucas, estamos viendo que hay un engaño, es un engaño colectivo con respecto al reino de Dios. ¿Qué engaño es este? ¿Qué engaño tan grande el que tenemos algunos y a veces dentro de un sistema religioso nos metemos unos cuentos muy extraños porque no entendemos que va más allá de la religión, sino que es una relación? Y aquí eh, está hablando de cómo es el reino de los cielos y de cómo será en el día postrero, ¿sí? Y esa mirada es muy diferente a la que hoy tenemos nosotros. Cuando hablamos de la mirada del Creador, tenemos que ir a la Escritura. ¿Y cómo es que el Señor nos mira? ¿Y cómo es que el Señor mira también nuestra salvación incluso? Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 19, dice lo siguiente: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Miren que aquí hay una especie de comparación que vale la pena que rescatemos, porque en Samuel el problema y el llamado que Dios le hace al profeta es: ojo, no mire lo grande que está frente a usted, no mire esto, ¿sí? Porque yo miro algo más. Y en el reino de los cielos es muy diferente esa mirada que se tiene a este reino nuestro, donde admiramos, donde nos quedamos con la grandeza del hombre y menospreciamos la verdad de Dios. Aplaudimos los discursos del hombre y nos olvidamos de la palabra de Dios. Qué particular que cuando vamos a Lucas, en el capítulo
13, que corresponde en este día, en el versículo 30, en el versículo 28, dice que cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seréis excluidos. Mire la importancia de acercarnos, hablando de quién es Abraham, hablando de quién es Isaac, hablando de quién es Jacob, una referencia de fe. ¿Y cuántos creyentes ignoran estas referencias porque no se acercan a la escritura? Porque creen que acercarse a Dios quizás es suficiente, ¿sí? Con una motivación, con un buen mensaje, y nos volvemos muy simples, nos complicamos mucho la vida en el mundo y, y le dedicamos mucho tiempo a la vanidad del mundo, pero a la trascendencia que debe tener para nosotros el reino de los cielos, empezamos simplemente a ignorarla, a menospreciarla. ¿Sí? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué dedica tanto tiempo? ¿Por qué se conecta todos los días? Usted tan exagerado. Y empezamos a escuchar cómo es menospreciado el creyente que quiere pasar simplemente de un seguidor, porque al fin y al cabo los que siguieron a Jesús por la sanidad, los que siguieron a Jesús por el pan que les ofreció, por la liberación que les ofreció, esos fueron los mismos que liberaron a Barrabás y luego crucificaron a Jesús. Entonces el seguidor al fin y al cabo hoy está por conveniencia y mañana no va a estar si no le conviene y punto. Y cuando vemos este pasaje, sí hay una mirada muy, muy diferente del hombre con respecto a la mirada de Dios. Y esa mirada, ya con respecto a lo que nos habla Lucas, nos enfoca el camino. ¿Cómo es que ve el mundo el camino con respecto a la piedad? ¿Sí? Porque entre más fácil sean las cosas, entonces más convenientes son para mí y vale la pena. Lo complicado no me gusta cuando se trata de Dios, ¿sí? Cuando se trata de Dios. Entonces aparece por eso este llamado de parte del Señor. Bueno, ¿usted qué está mirando? ¿La puerta amplia? Esa puerta, esa puerta que lleva un camino ancho y espacioso. ¿Y qué dice el Señor Jesús con respecto a esto? Esforzados a entrar por la puerta angosta. ¿Sí? Usted elija la parte que otros no van a elegir. Usted mire lo que otros no van a mirar. Usted vaya más allá. Tremendo porque incluso con respecto a la iglesia del Señor, creemos que hay mayor bendición donde hay multitud de gente, ¿sí? Creemos que hay más unción donde hay habilidades para, para, quizás para anunciar a través de multitud de cosas al Señor. Y creemos que cuando alguien habla bonito, ora bonito, y nos quedamos con eso, con lo que oyen nuestros oídos, con lo que ven nuestros ojos, ¿sí? Vemos el poder, la unción, pero ¿cómo la estamos viendo? ¿Por qué Samuel de alguna manera estaba buscando un rey conforme a su estructura, conforme a su mirada? ¿Por qué el mismo papá de David se atrevió a menospreciar a su hijo, a decir, no, si aquí el profeta está buscando algo, yo no le puedo presentar al pastor, porque el mismo Samuel le cuestionó, usted no tiene más hijos, es que de estos parece que Dios no los ha elegido. Y entonces no estamos para menospreciar lo que Dios estima ante sus ojos. Estamos para desafiarnos espiritualmente. Y hay un camino que el Señor Jesucristo nos está mostrando. Y ese camino, por supuesto, tiene unas cualidades, tiene unas características. Y la misma Biblia nos habla de qué es lo que tenemos que ver que otros no están viendo. ¿Qué es lo que tienen qué es lo que tienen que considerar, ¿sí? En el momento de elegir lo que Dios está viendo y lo que nosotros no. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 24, el camino de vida es arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. ¿Qué es lo más fácil para nosotros? Caminar
y enrutarnos en un camino que va hacia arriba, que nos implica esfuerzo, o nos gusta más ese camino que va hacia abajo, porque pareciera que lo fácil es mejor, pero aquí dice que el camino amplio, espacioso, es aquel que lleva al Seol. Y qué bueno que nosotros aprendamos a esforzarnos para elegir el camino que es para vida. Así nos toca esforzarnos más, así implique un sacrificio más. Hay una referencia importante con respecto a Samuel, en primera de Samuel 16:1 dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Esa expresión de parte del Señor es, bueno, nosotros, ¿por qué seguimos anhelando lo que anhela el mundo y no lo que Dios considera importante, no lo que Dios considera que es relevante? Mire, el Señor que habita en lo alto y sublime y en la eternidad habita con el humilde de corazón. Y aquí no se trata de quizás considerarnos menos que alguien. Aquí se trata de mirarnos a nosotros mismos conforme a la medida de fe que el Señor nos da. En Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay que hacer una oración continuamente por nuestro corazón para que no nos obstinemos, para que no entremos en el pecado de la terquedad, para que de alguna manera el Señor nos ilumine y así como ahora en la oración, esa oración iba de alguna manera orientada para que en medio de la oscuridad, la bendita luz del Eterno nos permita entrar en razón siempre si estemos equivocados. Podemos tener quizás cosas muy estructuradas en nuestros pensamientos, en nuestros objetivos, anhelos, sueños, ideales, pero usted está dispuesto a quebrar delante de Dios todos esos sueños propios personales para que Dios le conceda sus sueños, así no sean como usted los considera, así no sean de su gusto, de su parecer, ¿sí? No es como a usted le parece. Dios tiene algo mucho mejor. Cuando dice Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Este camino angosto, este camino que es cuesta arriba, este camino que muy pocos eligen, es el camino que, que es vida, es el camino que es vida, que es bendición, que es salvación. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú vivas y también para que viva tu descendencia. Se trata de una elección, pero una elección que no sea conforme a nuestra mirada racional simplemente, sino también a una mirada que es superior a nuestra inteligencia racional. Hay una inteligencia espiritual que nos habilita para ver más allá de lo natural y empezar a ver lo sobrenatural. En ese camino angosto, en ese camino que el mismo Señor Jesucristo dice que muy pocos lo eligen y que algunos creen haberlo elegido. Pero ¿cómo es posible que el creyente, por ejemplo, ignore lo que tanto el Señor Jesucristo habló cuando estaba en esta tierra y les decía, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí? ¿Sí? Es que yo no vengo a anular la ley, yo vengo para cumplirla y para encarnar lo que está escrito. Y entonces, ¿dónde está el creyente que no se acerca a la escritura? ¿Dónde está el creyente que así no le guste? Porque seguramente no le gusta ni leer, ni le gusta la historia, pero cuando entiende que su Salvador le ha dejado un mensaje hace más de 2000 años diciéndole, mira, me vas a encontrar en las escrituras. ¿Y cómo es que el creyente ignora que las escrituras
para aquel momento en que el Señor Jesucristo lo dice, no corresponde porque no existía el Nuevo Testamento. Así que un creyente que ha elegido el camino estrecho, por supuesto que elige escudriñar, entender el contexto histórico, cultural y todo lo que implica la vida de Jesús, tomando como referencia el Antiguo Testamento. Y por eso, esto no es un asunto de conferencias, no es un asunto de ir a que me calmen el alma con, con, con temas bonitos que me agradan, ¿no? Es un asunto que va más allá, es el reconocimiento, como dice el Señor Jesucristo en el versículo 28. Cuando veáis a Abraham, porque es que no lo estamos viendo, cuando veáis a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean excluidos, porque es que ustedes no me han encontrado a mí. En el escrito está, no me han escudriñado, porque están, sobre todo en esta generación, anclados a una cantidad de mensajes que de alguna manera son para mí el camino amplio, fácil para el creyente hoy en día. Entonces, dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pues es que elegir el camino angosto y difícil es acercarme a la escritura y es dejarme guiar y aprender que mi voluntad se debe anclar a lo que está escrito. La responsabilidad no es para el pastor que dirige una iglesia, el que tiene que estudiar y capacitarse, ¿sí? El que tiene que conocer la escritura es el que predica. Pero hablando de predicación, que es lo mismo que enseñar, ¿acaso el Señor no dice que nosotros somos luz del mundo? Y de alguna manera, mi relación con el Señor depende de que yo pueda aprender a oírle. ¿Y dónde le voy a oír si no en el escrito está? Qué bueno que usted se puede conectar cada mañana. Qué bueno que usted de alguna manera ha decidido tomar este camino con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con sacrificio, porque esto lo implica. Qué bueno que usted pueda estar en este momento con la Biblia abierta, con el cuaderno al lado, con el anhelo de seguir conociendo y entendiendo. Y no tomándolo a la ligera, acostado quizás, dejando que el mensaje llegue en la comodidad de su cama. No, esto implica un precio. Miren, el Salmo 32 del 8 al 9 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Es que el camino amplio, fácil, es un camino de ignorancia, donde otros me dan a mí las razones para creer, sus motivos para creer. Pero el camino angosto es que yo me meto en la perspectiva de Dios, aprendo a oír su voz y por supuesto, claro que reconozco que hay instrumentos de Dios para mi vida, que hay siervos de Dios que están destinados también y asignados para pastorear un pueblo, pero yo entiendo que el buen pastor es el Señor Jesús. Él es el que da la vida por las ovejas. Lo que hago es ver la confirmación que el Señor me quiere dar a través de sus siervos, ¿sí? Al fin y al cabo, allá está Abraham, allá está Isaac, allá está Jacob, pero la salvación es personal. Y aquí sí estamos viendo que hay una elección y que esa elección no es para muchos, es para pocos y que depende mucho de esa perspectiva que yo tengo, de esa elección que yo vaya a tomar. Vamos a elegir bien. Acerquémonos hoy a la mirada de Dios con respecto a muchas áreas de nuestra vida, pero por supuesto la más importante, y es nuestra salvación. Usted se está engañando. ¿Cuántos dicen Señor, Señor? Y allá el Señor le dice, venga, pero es que yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Es que por los frutos los conoceréis. Yo como creyente sí tengo que cuestionar mis obras. Por supuesto que nos vamos a equivocar. Por supuesto que vamos a encontrarnos con piedras de tropiezo en el camino. Nos vamos a caer, pero dice la Biblia, si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios le levantará. Pero la idea es que usted no caiga
en el mismo hueco y no tropiece con la misma piedra, porque nuestros errores y nuestros pecados nos tienen que dejar una lección para genuino arrepentimiento. Pero no puede seguir usted en el engaño, en la mentira, porque esto no es un llamado a una especie de grupo donde su alma sea calmada cada día con esos pañitos de agua tibia, no. Esto es una relación y le va a implicar a usted esforzarse. Si a usted no le está costando seguir a Cristo, yo no sé hasta dónde de verdad lo esté siguiendo. Eso no es así de fácil. O Cristo no mostró el camino de salvación con su propia sangre. ¿Quién le dijo a usted que esto no le iba a costar? ¿Quién le dijo a usted que no iba a renunciar a lo que a usted le parece, a lo que a usted le gusta? ¿Quién le dijo a usted eso? Está equivocado. Es un mensajero de oscuridad y tiniebla. No es que, chévere, y se los voy a plantear así, chévere. No, es que no me siento cómodo con mi esposo, con mi esposa en este momento. Entonces dejémosla, me siento cómoda con otra persona. Y no es que el amor, ¿sí? ¿Quién dijo que el matrimonio es fácil? Cuando dice el Señor, no adulterarás, no desearás, ni la mujer ni el hombre, ¿no? De tu prójimo. Cuando dice, no mentirás, ¿por qué no volvemos? Porque es que ahí dice, hablando de hay unos que sí conocen a estos profetas, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Y qué nos enseñan, qué nos enseñan ellos? ¿Qué nos muestran ellos? Unos mandamientos, unas instrucciones. El camino angosto es que yo reconozco esas instrucciones. Entonces, no es que es más fácil así. Ahora, según mi inclinación sexual, no, es que a mí me gustan los hombres, me refiero a un hombre, o una mujer, a mí me gustan las mujeres, eso es lo que me gusta, no, el Señor sabe que todo, el Señor sabe, usted no sabe, usted está condenando. Entonces, ahorita, cambiemos la Biblia, démosle todo lo que no nos parece, ¿sí? Entonces, ahora nuestra identidad la está dando el pecado. Y metemos a Dios y decimos, es que Dios es amor y Dios ama a todo el mundo. Y empezamos a interpretar y malinterpretar el escrito está. Esto no es así, nos tiene que costar. Un día le costará a usted decir, tengo que luchar por mi matrimonio. Ahora necesito la fuente suprema del amor de Dios porque dejé de amar a mi esposo, dejé de amar a mi esposa, pero no dejé de amar a Dios y Dios me va a resucitar el sentimiento y voy a volver a amar si es que creo que equivocadamente el amor es un sentimiento. Por supuesto, genera cosas extraordinarias en nuestra vida, pero llega un momento donde usted tiene que buscar, ya no está en usted ese amor, vaya a buscar el amor supremo en el Señor y Él le proveerá. ¿Quién dijo que ser padres es fácil? Si a usted no le está costando educar a su hijo, lo está educando mal, porque si es fácil dejar a un pelado todo el día con el celular, eso es fácil. Es difícil estar encima, desgastante. Es desgastante ser buen padre hoy en día. Pero si a usted no le está costando, seguro está eligiendo el camino del mal padre. Y así en todo. Si no le cuesta, usted está en el lugar equivocado, en el camino equivocado. No es como usted piensa, es como Dios dice. Y con esto en mente le invito para que oremos y le presentemos al Señor nuestro corazón, para que oremos y le pidamos al Señor que nos ilumine y que nos traiga mayor claridad a través de su Santo Espíritu en la oración.